Nada, primero daros la bienvenida, ¿vale? Tanto a los que sois alumnos del Web3 MBA como a todos los que asistís de fuera simplemente para disfrutar de esta charla. Muchos ya lo conocéis, Mario es Venture Capitalist, ¿no? Con experiencia en lanzamiento de startups, aceleración, recaudación de fondos y financiación. Se conoce todo el ciclo de vida de memoria de las startups y es un emprendedor con clase mundial. Ha estado en su carrera profesional en la comunidad de startups desde los 22 años, que es ex emprendedor, si no me equivoco. Ha estado en empresas en la recaudación de fondos públicos y privados por más de 5 millones de euros. Y nada, siempre está dispuesto a conocer nuevos proyectos interesantes con los que invertir. Y nada, que desde todo el equipo de Web3 esperemos que disfrutéis y vamos a aprender todos de él, que tiene mucho que enseñarnos. Así que nada, sin más, ya te cedo la palabra. Muchas gracias. Pero la verdad que con lo de clase mundial vas a hacer que se me salten los colores. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros. Y primero, muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo, porque a cada minuto que pasa veo que hay gente nueva que se une. Independientemente de que esto sea una D-Talk y vaya a ser grabada y sea una clase con contenido formativo, yo creo que lo que mejor estáis haciendo desde Web3 MBA es esa parte de evangelización y comunidad. Y bueno, también quería aprovechar la ocasión antes de empezar a hablar, de daros las gracias por estar aquí con todos vosotros. Eh, Sin más dilación, voy a compartir pantalla. ¿Se puede preguntar una cosa? Sí, iré dando huecos para que Antes, vayáis antes de preguntando. que empieces, ¿ha dicho ex emprendedor? Sí, yo Vaya, emprendí cuando tenía 22 añitos. Ahora os contaré mi historia. Lo que estoy viendo, Mark, es que no me deja compartir la pantalla. ¿No te deja? No, Pues voy a hacerte host. hazme host porque será Y ya más fácil. podrás. Sí, sí. Y ya gestiono la parte del chat y demás. Perfecto. ¿Veis la pantalla bien? sí, perfectamente. Perfecto. Pues como veréis, y antes de que entre en materia, hablo mucho, muy rápido, con palabrejas muy complejas. No tengáis miedo de dejar las preguntas en el chat. Intentaremos hacerlo de una manera un poco ordenada porque ya somos casi 130 personas en directo. Pero vaya, que más allá de lo que vamos a ver hoy, ya lo veréis más adelante, pero os voy a dar mi contacto también para que cualquier duda que tengáis en la que queráis que profundicemos en el futuro y demás, pues por mi lado encantado de responderosla. ¿Quién soy yo? ¿Vale? Solo para complementar a Marc, que lo ha explicado súper bien. Yo actualmente estoy en Bit2Me, llevando toda la parte de estrategia en el lanzamiento de nuevos productos, que ya veréis en los próximos meses que vamos a sacar un montón de nuevas funcionalidades y productos dentro de la suite de Bit2Me. Y también el responsable de Money, ¿vale? Money básicamente es compra-venta de empresas. En Bit2Me ya hemos integrado dos compañías y la verdad que el futuro es muy prometedor porque vamos a crear probablemente el mayor ecosistema empresarial en el sur de Europa y en Latinoamérica cripto. Creemos que eso es algo súper importante para que este sector gane peso y creemos que podemos ser el player mundial en esta industria con esa consolidación. Adicionalmente, soy Business Angel en startups. A título personal he invertido en unas 10 compañías de mi propio bolsillo. Y también estoy de Venture Partner en Encomenda Smart Capital. Para quien no lo conozcáis, Encomenda es el fondo de capital riesgo en fase semilla más activo en España, o lo éramos hasta hace poco. Hemos invertido en 40 compañías, pues alrededor de unos 24 millones de euros. Y por mí han pasado unas 6.000, 7.000 startups. O sea que lamentablemente no sé de nada más, salvo de startups tecnológicas que están empezando. Así que, bueno, más allá de lo que veremos hoy, si hay alguien en la sala que está emprendiendo, tiene un proyecto, está pensando en lanzar su compañía tecnológica, encantado de poder ayudar en el futuro. Y en el pasado también he sido analista en varias aceleradoras de startups, como Connector, que es la startup por la que pasó Connector, cuando era un Globo, perdón, cuando era un PowerPoint, y alguna otra aceleradora como Intellectium, donde lo que hacíamos era básicamente levantar capital privado y público para empresas tecnológicas. Estas son algunas de las startups cripto en las que he invertido
como Business Angel y Venture Capital. Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis también aquí de paso aplicaciones de Web3 diferentes. Una de ellas es MetaSoccer, por ejemplo, donde invertimos en Encomenda, que es uno de los play to earn de referencia dentro del mundo del fútbol, donde tú puedes tener tu propio equipo de fútbol con activos digitales que son los futbolistas, y a partir de ahí, en base a cómo lo haces tácticamente, pues puedes ir escalando y conseguir tokens de MSU. También soy Business Angel de Games for a Living, que de hecho hemos anunciado justo hoy que lanzaremos la I con nuestro Launchpad próximamente. Esto es una blockchain que permite a desarrolladores de Web3 dentro del mundo de los juegos poder adquirir funcionalidades blockchain incluso sin necesidad de saber programar en este sector, dentro de lo que es el mundo cripto y Web3. También estoy de mentor y business angel en Social Games, que es una empresa de metaversos, donde a través de diferentes experiencias de gamificación con un único FT puedes jugar a múltiples juegos. Y también hemos invertido dentro de Encomenda en diferentes compañías dentro del mundo cripto, ¿no? Pues desde Dani, que es una solución para centralizar las cripto de diferentes exchanges; Goin, que es una empresa que ayuda a millennials a invertir en diferentes productos financieros a través del ahorro y la inversión; Remití, que es una empresa que permite hacer envío de remesas a Latinoamérica. Como veáis, todas ellas muy diferentes entre sí, que utilizan la tecnología blockchain en diferentes partes de su cadena de valor y que al final se nutren de esta tecnología para poder escalar y crecer. Un tema muy importante que quiero mencionar al inicio, ¿vale? Para, digamos, sentar las expectativas. Todo lo que vamos a ver en esta D-Talk al final constituye, digamos, experiencias de formación de mis últimos 8 años habiendo invertido en empresas y habiendo analizándolas. En ningún momento os estoy recomendando invertir en ninguna de ellas, y esto por favor que quede muy claro. Y es solo a fin de que entendáis muy bien qué implica Web3, cómo se analiza una empresa Web3 y conozcáis ejemplos reales. Tampoco es una clase de trading. Yo personalmente no sé absolutamente nada de trading y si es lo que estáis buscando, la verdad que no es la sesión para ello. Sí que es verdad que, y esta es una recomendación que os doy más allá de esta D-Talk, intentéis buscar, digamos, los mejores expertos para las diferentes temáticas que os interesan. Y por ello es un poco el objetivo de que lanzáramos el Web3 hace unas semanas. Asimismo, tampoco es mi intención responder a preguntas de, oye, tengo que invertir en este token o este otro token. Al final, lo que vamos a ver aquí son herramientas de análisis, ¿de acuerdo? No recomendaciones específicas de inversión, sino la caña de pescar para que vosotros salgáis a pescar, entendáis bien cómo funciona el mar y a partir de ahí toméis vuestras propias decisiones de si un proyecto tiene sentido o no para vosotros. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿De acuerdo? Y esto evidentemente es un esquema, pero podemos improvisar y hacer que todo el mundo participe, lancéis vuestras preguntas y no sea un monólogo, sino que sea algo mucho más participativo. Haremos una primera sesión hoy, ¿de acuerdo? Que está 100% abierto para todos los que se han apuntado en el webinar, donde vemos frameworks para análisis de proyectos en Web3, errores de inversión en startups dentro de este ecosistema que yo mismo he cometido y que conozco bien. Y un último tip de la pregunta definitiva que me hago yo siempre para ver si invierto o acabo de involucrarme de alguna manera en un proyecto o no. Luego hay una segunda sesión que solo será para alumnos del Web3 MBA, ¿vale? Una parte 100% privada y totalmente práctica, que la haremos seguramente la semana que viene, ¿vale? Confirmaremos en los próximos días, pero será solo para alumnos. Y haremos ahí una sesión mucho más abierta en tanto a que será preguntas y respuestas. Si alguno de vosotros tiene alguna startup, haremos un poquito de elevator pitch, haremos consejos prácticos para startups, haremos preguntas más tipo, oye, pues oportunidades laborales dentro de esta industria. Todavía hay espacio para apuntarse, pero claro, para ello hay que ser alumno del Web3 MBA. Daremos un código de descuento a final de la sesión para aquellos que os lo estéis pensando y que, bueno, que veáis que este tipo de sesiones os puede gustar, pues para que acabéis de animaros y a partir de ahí podáis verlo. Y sin más dilación empezamos. Una cosa que siempre quiero, por la que siempre empiezo a la hora de
hablar de inversión y demás, es que esto de Web3 a algunos de vosotros os sonará algo muy, muy remoto, como muy futurístico y demás, pero al final el mundo de los negocios siempre va de personas, ¿de acuerdo? Podemos cambiar la tecnología, podemos cambiar la forma en cómo capturamos valor, la monetización, las diferentes maneras de entregar valor al cliente, pero siempre va a haber personas detrás y por lo tanto, si entendemos bien la base de cómo analizar un proyecto en base a las personas, seremos capaces de analizar un proyecto independientemente de la tecnología que haya detrás. ¿De acuerdo? Y esto es algo súper importante porque en el mundo del Web3 mucha gente basa su análisis únicamente en la parte tecnológica, en la parte de la descentralización, en la parte del ecosistema, pero se olvida de lo básico, ¿vale? Y hoy vamos a ver qué es ese básico para que independientemente del tipo de proyecto que veáis dentro de este mundo Web3, que es como muy grande, tengáis una base lo suficientemente crítica como para poder indagar más a posteriori. ¿De acuerdo? Esto va de personas y hay que entender bien cómo funcionan. A partir de ahí, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes frameworks de análisis, ¿no? O herramientas que yo utilizaba dentro de Encomenda. Como os decía, yo he visto más de 7.000 proyectos en estos últimos 6 años. De cada 100 proyectos que veíamos, pues, prácticamente hemos invertido entre un 0,5 y un 1% sobre estos 100 compañías. O sea que veíamos mucha empresa y muchos emprendedores cometían errores muy básicos. Entonces vamos a ver tanto esos errores como esas herramientas que yo mismo usaba. El primer tema que tenéis que tener en cuenta es el concepto de North Star Metric, ¿vale? El North Star Metric es un concepto acuñado, creo que era por Amazon, que definía un poco oye, ¿cuál es esa métrica que identifica muy bien hacia dónde va tu empresa, ¿no? Si tuviéramos que coger un único indicador, hacia dónde iríamos para decir si estamos en el camino correcto o no. Y esto en el mundo del Venture Capital está muy claro, ¿vale? Un fondo de capital riesgo, que al final tiene varios millones para invertir en empresas tecnológicas, hace una estrategia de diversificar e invertir en varios proyectos. Entonces, normalmente, si cogiéramos, por ejemplo, un VC e hiciéramos 10 inversiones, veríamos que en la mitad de veces probablemente perdamos dinero. En un par de veces, entre 2 y 3 veces, lo recuperaremos. Entre 1 y 2 veces le sacaremos un rendimiento ok. Y en un par de ocasiones obtendremos un múltiplo muy interesante. Y esto es estadísticamente así. Hay excepciones, pero en la gran mayoría de fondos funciona de esta manera. ¿Eso qué significa? Eso significa que un fondo o un inversor profesional que invierte en empresas tecnológicas, la primera pregunta que se va a hacer y la más importante de todas es, si yo invierto en esta empresa me va a retornar todo el dinero que yo he invertido en el resto de compañías. Y si la respuesta es un no o hay dudas, las probabilidades de que ese fondo invierta son muy bajas. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta, incluso si hay emprendedores en la sala que el día de mañana quieren buscar financiación. Cualquier elemento de la empresa que haga dudar a un inversor de esta gran pregunta hará que se pueda echar atrás. Entonces luego sale la siguiente pregunta, que es, ok, pero ¿cómo puede tener un inversor idea de si va a haber un retorno de la inversión lo suficientemente grande, ¿no? Y como todo en la vida, ¿no? Siempre se dice que todo es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Hay una palabra que es momentum, ¿no? Que es, oye, cómo evolucionan y cómo van las cosas. Algo que va bien suele tender a ir mejor, algo que va mal suele tender a ir peor. Y esto, en términos prácticos, se traduce en crecimiento, ¿vale? Y esta es la North Star Metric de un fondo de capital de riesgo. Si un VC ve que el proyecto crece, es invertible. Si ve que no crece, no es invertible. La mayor señal de que una empresa puede generar esos retornos es, por lo tanto, su crecimiento, ¿vale? Y para que un crecimiento sea interesante, normalmente solemos estar hablando de doble dígito mes sobre mes, o si es una compañía que, por ejemplo, tiene ingresos muy estacionables, es decir, vende mucho durante un año y muy poquito durante otras partes, se suele ver año sobre año y se suele buscar que como mínimo duplique crecimiento, duplique o triplique, ¿vale?
Por eso la pregunta clave, y si tuviéramos que resumir todo lo que vamos a ver hoy en una sola pregunta, sería, oye, ¿esta empresa es la que me va a permitir hacer un 10x, 5x o el X que sea para recuperar el resto del capital invertido? Y ese es el main driver o la principal pregunta que yo os recomendaría tener en cuenta a la hora de invertir en un proyecto tecnológico, sea Web3 o en cualquier otro, pero en un proyecto tecnológico. De ahí sale una reflexión que es la siguiente, si sois emprendedores y no sois inversores, que algún emprendedor hay en la sala. Y es que si mi proyecto, por la capacidad, por los recursos, por el equipo, no es capaz de, digamos, crecer a ese ritmo, a lo mejor mi proyecto no es invertible por un fondo de capital riesgo. Hay otro tipo de inversores. Hay inversores profesionales, hay inversores que invierten a través de ICOs, hay inversores que invierten de una manera mucho más institucional, family offices. Y eso es súper importante, porque lo peor que podéis hacer como emprendedores es que os invierta alguien que no esté totalmente alineado con vuestra visión de crecimiento de la empresa. Si vosotros como emprendedores buscáis una empresa rentable y ponéis en vuestro cap table, es decir, hacéis que os invierta un inversor que busca ultra crecimiento, esa probablemente sea una de las peores decisiones que toméis como emprendedores en ese momento. Esto es súper importante y esto es un error que veo cometer una vez y otra vez y otra vez. O sea, el diálogo y la comunicación en base a las expectativas del emprendedor y del inversor son súper importantes. Estar alineados. Es como un matrimonio prácticamente. Cuando buscas un inversor o cuando tú estás pensando en invertir en alguien, es como un matrimonio. Las conversaciones tienen que ser muy claras desde el principio y tenéis que ver que estáis alineados en cuanto a los objetivos. Y por supuesto no hay una manera única de crecer, esto depende mucho de cada uno. Mayor crecimiento implica mayor retorno, pero también implica mayor riesgo. Esto es también un poco un aprendizaje que he tenido en mis últimos años. Más riesgo siempre va con mayor rentabilidad. Otro framework que solía usar para analizar proyectos es lo que se conoce o lo que nosotros en Encomenda bautizamos como el método de las 6 M's, ¿vale? Que son 6 elementos a tener en cuenta para analizar, para invertir un proyecto. Primero, la misión. Es decir, ¿qué queremos ser de mayores como proyecto? ¿Qué valor estamos dando al mercado? ¿Por qué somos 10 veces mejores que el resto de los competidores o por qué en el futuro seremos 10 veces mejores? Esta es una pregunta que le hace mucho Google, el 10 times better, ¿vale? Y esto es súper importante porque te permite entender muy bien a largo plazo cuál es la visión del emprendedor. Otro tema importante, y esto pasa mucho especialmente en Web3. En el mundo del Web3, muchos emprendedores son perfiles muy tecnológicos, muy de producto. Y cuando hablan de misión, a veces se quedan mucho en el producto y la tecnología. O pues estamos montando una chain, estamos montando un protocolo, estamos montando un token, pero todo eso forma parte de algo mucho más grande. ¿De acuerdo? Eso no pensad en un puzzle o en una pizza, mejor dicho, eso no deja de ser un poco los toppings que le pones arriba, pero la propuesta de valor, por qué tú quieres transformar el mercado y qué estás haciendo diferente al resto para dar valor a tus clientes, eso es la pizza en su conjunto. ¿De acuerdo? Hay veces que será necesario lanzar un token, hay veces que será necesario hacerlo a través de NFTs, hay veces que será necesario no hacer nada de ello, ¿vale? Pero es súper importante tener la visión en conjunto y no quedarnos con la funcionalidad o con la pieza del puzzle en concreto, ¿vale? Y ya os digo que esto es algo que pasa mucho en Web3, porque es una industria muy joven, donde todavía no hay manuales o gente que tenga claro un poco las historias de éxito del pasado. Entonces, tener esa visión global es súper, súper importante. Segunda M, súper importante y quizá la más importante de todas, que es el equipo. ¿De acuerdo? Un equipo complementario que tenga skills complementarias, es decir, tengamos perfiles técnicos, perfiles de producto, perfiles que entiendan muy bien el crecimiento y cómo hacer negocio, alguien que esté pensando todo el día en datos, alguien que esté pensando todo el día en dinero, porque si no es muy difícil. Ya hay relativamente pocos casos de éxito donde nos encontremos
emprendedores, digamos, unidisciplinarios, o sea, con una misma disciplina, un mismo perfil, que hayan tenido éxito. A poder ser con experiencia. Aquí hay mucho debate del emprendedor joven, tipo el Mark Zuckerberg de turno, versus alguien de 40 o 50 años con experiencia en la industria. Mi recomendación personal es invertir, en gente que ya lo haya hecho antes, que tenga experiencia previa en ese sector. No tiene por qué ser Web3, porque al final Web3 es algo muy nuevo, pero sí que entienda muy bien lo que implica hacer un negocio. Como os comentaba, lo decíamos de Web3 es igual a Web2 más 1, las bases de los negocios son siempre las mismas. Entonces, que haya montado proyectos, que entienda bien la industria, que entienda bien los casos de uso y luego que aprenda de Web3 y su potencialidad, yo creo que es la clave. Y de hecho es un poco uno de los objetivos del Web3 MBA, que vosotros entendáis bien esa tecnología y los que queráis montar un proyecto dentro de vuestra industria, sepáis cómo adaptar esa tecnología para crear algo disruptivo. Que sea un equipo internacional y que esté muy alineado en la visión, esto lo veíamos antes, y con una estructura del capital adecuada, ¿vale? Y esto os lo voy a explicar porque es algo que se suele hacer muy mal y que solo con que analicéis esto bien ya estaréis por encima del 50 o el 40% de la gente que invierte en proyectos. Normalmente, el mundo de los negocios es un mundo de incentivos, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que el 100% del capital, ¿de acuerdo?, está distribuido de la siguiente manera. Yo soy el CEO, soy el fundador principal y tengo un 40% del capital. Yo tengo a mi cofundador, que es un CTO, alguien muy bueno en tecnología, y tiene un 40%. Y luego tengo a alguien muy bueno en marketing, que tiene el restante 20%. Yo estoy full time, he dejado mi trabajo, le dedico 14 horas al día o 24 horas o las que sean. Y los otros dos socios que tienen el 60% del proyecto están part-time. Le dedican 1 hora al día, como mucho. Eso puede, no siempre, pero puede llevar a una muerte prematura del proyecto. ¿Por qué? Primero, porque a la hora de buscar capital, fondos de capital riesgo profesionales, a esto no les va a gustar. Van a decir, oye, pero ¿qué incentivo va a tener este CEO de estar full time si los otros que tienen más en su conjunto están part time? Yo no quiero invertir en este proyecto, no va a tener recorrido a largo plazo. Pero luego también lo podemos ver desde el punto de vista del CEO. Ahora suponed que los otros dos incluso deciden dejar el proyecto de lado. Yo como CEO, ¿qué incentivos voy a tener para despertarme cada mañana a las 6 de la mañana, ponerme a trabajar a saco, sabiendo que tengo dos cofundadores que tienen más que yo, que no le dedican ni un 5% del tiempo que yo le dedico? Eso es una gota, ese pensamiento es una gota que va a estar creciendo y creciendo y creciendo dentro de mi cabeza hasta que finalmente abandone el proyecto. Y esto, lamentablemente, ocurre muchísimas veces, pero muchísimas veces, no os lo podéis llegar a imaginar. Conozco muy pocos proyectos donde como no haya habido un socio que no haya abandonado en los primeros 3 años. Muy, 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 muy pocos. Entonces, tener un abogado que esto lo resuelva bien y estar alineados es súper importante. Y como inversores, si veis que esto está pasando, pensadlo bien. Y luego hay un tercer elemento, porque aquí dejamos 5 minutitos de preguntas, que es la parte de momentum, que es básicamente entender muy bien en qué categorías se están invirtiendo los principales fondos de capital riesgo internacionales, ¿no? Es decir, oye, dentro de Web3, ¿qué está hot ahora mismo? ¿No? Pues oye, por ejemplo, como categorías, pues está todo lo que es el mundo del SaaS, del Software as a Service, que permita generar, digamos, operaciones o, digamos, digitalizar procesos que en el Web 2 ya están resueltos, pero el Web 3 no. Por ejemplo, dentro de WACMI, que es el Venture Builder que nosotros hemos cofundado junto con Inverready, estamos mirando de lanzar proyectos que ayuden a las compañías a resolver toda la parte de Customer Support en Web3.
¿Qué sucede? Mucha gente que entra en Web3 pues no entiende bien cómo funcionan las claves públicas y privadas, tiene problemas a la hora de entender bien pues, cómo se compran los tokens, cómo funciona la plataforma, y normalmente la gente lo hace con grupos de Telegram, Discord y demás. Eso no es escalable. Entonces, productos SaaS que vayan orientados a Helpdesk o CRM, que se le llama así, dentro del mundo Web3, va a ser una categoría muy interesante para invertir. Esto es algo que en Web 2 está muy resuelto, pero en Web 3 va a haber un crecimiento exponencial de este tipo de soluciones y por lo tanto invertir en proyectos dentro de estas categorías pues puede tener sentido. Y el método Web 3, 6M, perdón, con las otras 3M. Y luego iremos a un trocito de preguntas porque veo que me estoy enrollando mucho y como os decía, quiero que sea un diálogo más que un monólogo. Market, el tamaño de mercado. Entender bien, oye, pues que en esta categoría que estamos emprendiendo e invirtiendo, el mercado es grande, está creciendo. Hay competencia. Yo creo que invertir en mercados donde hay competencia es bueno porque eso te valida el modelo de negocio, pero mercados que no estén saturados. Es muy importante diferenciar un poco ese spectrum. Creo que en el 99,9% de los casos siempre hay competencia y eso es bueno. Pero es bueno no invertir en red oceans, o sea, en mercados ultra competidos donde la diferenciación es muy escasa, donde la gente ya va a precio. Ahí difícilmente se generan negocios relativamente grandes, salvo que tengas mucho capital. Quinta M, monetización o modelo de negocio. Es muy importante y esto internamente yo tengo muchas conversaciones con el equipo de Launchpad en Bit2Me. Vemos muchos proyectos que se acercan y cuando hablamos de cómo van a hacer dinero, hablan mucho del token, pero no hablan nada de cómo van a capturar valor de sus clientes. Y eso es crítico. Una cosa es el token, que básicamente es, entre comillas, la moneda de cambio que tú le das a tu usuario a cambio de una funcionalidad de tu producto. Y otra cosa es muy distinta es cómo tú capturas valor del cliente. Eso es súper importante diferenciar una cosa de la otra. Porque si no hay modelo de negocio y lo basamos todo en el token, nos podemos encontrar a medio plazo que la empresa se queda sin capital si no levanta una siguiente ronda de inversión. Si no lo tiene ahora, es decir, si estamos analizando un proyecto y vemos que en estos momentos no tiene modelo de negocio, no monetiza y demás, no hay problema, pero que como mínimo tenga claro a medio plazo que va a monetizar, que va a tener unit economics positivos, que ese negocio va a ser sostenible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de modelos de negocio hay varios. Tenemos los SaaS, es decir, uso de software a cambio de una cuota mensual o cuota anual por utilizar esa herramienta, microtransacciones, pequeñas comisiones por el volumen que se gestiona dentro de la plataforma, etcétera, etcétera. Y finalmente las métricas, ¿vale? Y aquí voy a lanzar una pullita si me permitís, ¿vale? Muchos proyectos, por ejemplo, cuando van a buscar capital y hablamos de métricas, ¿no? Dicen, no, porque tenemos 2.000 usuarios en Discord, 3.000 usuarios en Twitter. Eso no es comunidad. Comunidad es entender muy bien qué pasa dentro de esos 2.000 y 3.000 usuarios. Son usuarios activos, son usuarios que generan conversación. Esa conversación es una conversación, digamos, que puede incentivar a futuro generar nuevas compras, que se compre el token. Porque 2.000, 3.000 usuarios con 3, 4 bots y pago en marketing se generan. Pero una cosa es usuarios y otra cosa es usuarios que generen valor para el proyecto. Y eso es importante que lo tengáis en cuenta porque si queréis invertir en proyectos Web3, hay mucho emprendedor que esa diferencia todavía no la tiene clara. ¿De acuerdo? Es importante entender el engagement real. Y luego, por supuesto, no solamente los usuarios, sino, oye, pues, cuáles son las vías de captación, cómo monetizar esos usuarios, cómo retener esos usuarios, cómo hacer para que un usuario que a día de hoy ha entrado en nuestra comunidad pero no está activo, cómo lo activamos. ¿Vale? Son este tipo de cosas que lamentablemente esta es una industria muy, muy nueva, todavía no hay muchos
manuales, muchos ebooks, herramientas, pero que a medida que crezcan, todo eso va a tener mucho más sentido y demás. Yo creo, por ejemplo, Web3, no sé si hay varios en la sala que os dedicáis al mundo del marketing online, pero a medida que salgan este tipo de herramientas, los digital marketers, toda la gente orientada a funnels, toda la gente de customer support va a tener una serie de oportunidades profesionales espectaculares, espectaculares dentro de esta industria. Y ya ni os hablo de la parte de los de Data Science o Data Analytics, porque con lo que se va a generar a nivel de analítica dentro de estas plataformas para medir el engagement, captación y demás va a ser brutal. Antes de pasar a la siguiente slide, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos. Yo voy a ir leyendo algunas preguntas por aquí, ¿vale? Y por supuesto, si hay alguien en la sala que quiere hacerme alguna pregunta en directo, encantado. Primero paso a las del chat, si os parece, y luego vamos mano a mano. Vuestro proyecto... Ah, sí, un tema importante. Yo voy a ser profe, ya veremos la fórmula, en el Web3 MBA. Voy a intentar darme de alta en los próximos días en el foro que está. Por lo tanto, yo os voy a ir dando feedback a los que vayáis colgando los proyectos que tenéis, de oye, pues si tiene sentido o no, qué me parece, incluso tener 5 minutos de call rápida para daros feedback rápido. Todo esto a los alumnos que ya estéis inscritos, ¿vale? Os recuerdo que esta sesión hay una parte que es 100% gratuita, que es la que daremos hoy, y otra parte que será 100% privada, que la daremos en unos días, ¿vale? Asimismo, esto lo tenemos que acabar de cerrar, pero haremos también sesiones para hacer pitching. Tenemos el Web3 Hub abierto en Barcelona, pues a lo mejor organizamos alguna competición de startups para que presentéis vuestro proyecto, os conozcáis un poco, etcétera, etcétera. Sobre proyectos específicos... para proyectos específicos Web3 es lo que comentaba, o sea, si es un tema de invertir en este token o este token, yo prefiero no hacerlo. Yo os puedo dar una visión genérica de lo que me parece ese proyecto, evidentemente sin conocerlo, eso por supuesto. O cuáles son las preguntas que yo me haría antes de invertir en un proyecto de esas características, eso sí. Inverready, creo que lo he mencionado, es uno de los fondos de capital riesgo que hay en España, uno de los más activos y de los que tienen más millones bajo gestión. Fue el fondo que apostó en los inicios de Bit2Me. Tenemos muy buena relación con ellos, hacemos eventos de forma recurrente y probablemente les invitemos en las próximas semanas en hacer alguna cosa no solamente con Bit2Me en el Web3 Hub, sino también en el Web3 MBA. Incluso estoy pensando a lo mejor enganchar a alguien de Inverready que haga alguna deep talk también en los próximos días. No prometo nada, pero bueno, veremos a ver si lo podemos hacer. ¿La grabación se va a poner a disposición de los alumnos del máster? Sí, tanto la grabación... Ah, ya está respuesto. Tanto la grabación a nivel de la comunidad, sí, estarán abiertos, correcto. Marketing de blockchain gaming, sí, ahí hay una oportunidad, sobre todo para entender muy bien todo lo que es engagement, CRM, activación de comunidad. Ahí hay una oportunidad laboral, vamos, increíble. El token, digamos que no son los ingresos, que hay que buscar otra forma de viabilidad. Efectivamente, es decir, una cosa es el token, y hablamos de token de utilidad, que es básicamente, oye, yo a los usuarios que tienen token, ¿qué les permito hacer? Pero otra cosa distinta es yo cómo capturo valor. Y yo puedo capturar valor de muchas maneras. Puedo capturar valor de los propios usuarios del token, pero también puedo capturar valor de usuarios que no tengan el token. Y a lo mejor, por ejemplo, decimos que los usuarios que tienen el token acceden a un producto online, ¿no? A una formación online a un precio X, y los que no acceden, los que no tienen el token, pues acceden a ese, digamos, producto a X más 10%. Fijaros que una cosa es el token, que es un derecho de acceso a un descuento, y otra cosa es el modelo de negocio, que es el precio que estás poniendo a ese infoproducto. ¿Cómo se gestiona la inversión privada de Business Angels previa al lanzamiento de un token en el futuro? ¿Cómo se incluye su peso en acciones en el peso de los tokenomics? Mira, esta es una muy buena pregunta
No soy experto en ICOs, pero te voy a dar mi opinión a nivel VC. Aquí tienes que entender muy bien, ¿de acuerdo? Del 100%, digamos, de los tokens. Primero, ¿cómo lo quieres distribuir? A nivel de equipo, a nivel de airdrops, recompensas, partnerships y demás. A nivel de reserva, para poder tener una reserva, digamos, lo suficientemente interesante para controlar precio de token, para poder hacer acciones en caso de subidas o bajadas de precio, o en caso, por ejemplo, de incluso el día de mañana hay algo puntual, pues poder tener tokens ahí para poder disponer de ellos. Y luego, dentro de lo que es, digamos, el resto de ítems, tienes la parte privada, la parte pública, e incluso en algunos casos, pues tienes diferentes etapas. Depende mucho de cómo tengas configurado el total que quieres levantar en la ICO, ¿vale? El descuento, y a partir de ahí balancear. No te diría un porcentaje exacto porque depende mucho el tamaño de la ICO, depende mucho el hard cap, depende mucho, pues, de varios elementos, digamos, de ahí. Mario, me he sorprendido que entre tus inversiones no esté Bit2Me. A ver, aquí hay un tema, os voy a hacer una confesión, ¿de acuerdo? En directo. Nosotros, cuando estuvimos en Encomenda, conocimos Bit2Me para ser uno de los primeros inversores de Bit2Me, no como B2M, sino como empresa. Lamentablemente ese proyecto yo no lo llegué a ver, lo vio otro compañero y decidimos descartarlo. Y es una pena porque probablemente sea una de las mejores empresas que haya pasado delante mío. Y esto lo veremos en la reflexión final que haré, pero lo veréis al final. Pero el motivo por el cual he entrado a colaborar con Bit2Me es precisamente por lo que yo hubiera apostado por Bit2Me si hubiera conocido Bit2Me antes. Y ok, no tener métricas e invertir. Yo os diría, si no tenéis métricas, importante el equipo que sea muy bueno, tener muy claro cuál es el go-to-market, o sea, cómo salir a vender, y sobre todo tener muy claro cuáles son esos primeros elementos que, aunque no generen métricas, nos da la sensación de que nuestro producto da valor. A lo mejor no vendes, pero tu producto lo está usando 500 o 1000 usuarios y el 70% de los usuarios lo usan de forma diaria. Eso ya da una sensación de que el producto da valor y que, como mínimo, ahí, con más financiación, podemos expandir ese valor a nuevos usuarios y a futuro generar monetización. A ver, el método de las 6 M's, vale, esto, o sea, aquí hay un tema también muy importante, y es que, evidentemente, yo he sido inversor, y cuando eres inversor profesional hablas con los CEOs, con el equipo, y tienes mucha información que de otra manera no tendrías, ¿vale? No obstante, sí que os digo, muchas de las cosas que aquí veis las podéis analizar por vuestro propio caso. Es decir, supongamos que estamos viendo un white paper, ¿no? Y queremos invertir en una empresa. Os pongo un ejemplo. Metasoccer, ¿vale? Yo, cuando les conocí a través de Encomenda, invertimos cuando estaban en Encomenda, y dije, oye, ¿por qué invertimos en ellos? Lo primero que hice, LinkedIn del CEO. Vale, es alguien que tiene más de 5 años de experiencia montando proyectos dentro del mundo fútbol, que ha montado aplicaciones móviles, que ha estado en un par de startups, que además tenemos varias gente en común y le puedo preguntar. Ahí tengo un check. Veo que está full time, que no está metido en 10 proyectos a la vez, ya tengo un check. O sea, aparte del white paper, que evidentemente tiene que ser un white paper, como dices, fidedigno, fiable, real, yo os recomiendo ir un pasito más allá e indagar. Indagar sobre todo en el equipo, indagar en qué ha hecho en el pasado, indagar en si ha montado otros proyectos Web3, cuál es el feeling de la comunidad, ¿vale? No os quedéis solamente en lo que os venden, quedaros con lo que podéis descubrir. Tenéis que ser curiosos si queréis invertir en proyectos. Como iniciación a conectar con un VC, ¿cuál sería el paso más importante o documentos que se suele pedir? Se suele pedir un deck, es decir, una presentación de inversión que suele tener unas 10, 15 páginas donde hablamos del producto, el equipo, modelo de negocio, problemas, solución y demás. ¿De acuerdo? Y eso para empezar. Aquí os recomiendo, voy a aprovechar a hacer un poquito de publicidad de la casa, ¿vale? Si vais a encomenda.com/encomenda community,
ahí tenéis varias guías de, por ejemplo, cómo hacer un deck de inversión. ¿De acuerdo? Por si alguno de vosotros os interesa. Probablemente, bueno, esto habrá que ver cómo hacerlo, pero a lo mejor hacemos algún contenido muy orientado a Web3 MBA para empresas específicas de Web3. ¿De acuerdo? Mira, el tema de si es más importante el producto o el go-to-market. Esto es una multiplicación, ¿vale? Y con esto, si queréis, pasamos a la siguiente etapa y luego seguiremos leyendo preguntas. Hemos visto las 6 M's, ¿vale? Y aquí podríamos hablar de meterle tokenomics, meterle white paper, lo que queráis. Esto es un multiplicador. Si cualquiera de los elementos es 0, el resultado es 0. No hay una cosa más o menos importante. Tiene que estar todo muy bien equilibrado y bien balanceado. Venga, un par de preguntas más, rápido. Proyectos para hablar conmigo y tal. Esto lo haremos para los alumnos que estáis en el curso. Haremos la semana que viene sesiones conmigo, ¿vale? Para hablar de los proyectos, daros feedback rápido y tal. O sea, estas conversaciones como mucho más de cada proyecto las solemos reservar al propio alumni del Web3 MBA. Token de utilidad o token de gobernanza, esto depende mucho evidentemente del tipo de proyecto, mucho. Business Angel, porcentaje en la empresa, esto depende muchísimo. Tendríamos que hablar de valoración y demás. Esto ya es otra conversación. Y vale, y lo dejamos por aquí y pasamos a la siguiente, ¿vale? Venga. Espera, que tengo la mano levantada. Ah, Hace rato. Perdón. bueno, lo que iba a hacer es al final Ah, seguir avanzando un poquito, ¿vale? es Faltan muy... 3 slides. Vale. Hacemos las tres slides Sí, y sí, luego sí. pasamos. ¿Te parece bien? Gracias. Muy bien, muy bien. Era por si no lo había visto. Sí, Gracias, sí, sí, María. os veo a todos, no os preocupéis. Veo incluso alguna mano más levantada por aquí. Disculpa, como veis me enrollo un montón. Para analizar un token, ¿vale? Y ahora vamos directamente a los errores. La utilidad no es sinónimo de funcionalidad, ¿vale? Una funcionalidad es una feature de producto. Una utilidad es cómo entregamos valor, ¿vale? Siempre a la hora de analizar un token, pensar en valor, no en features técnicas. Luego, hay un tema que es evidente, que es para los que estéis pensando en lanzar un token y demás, que esto, si hay alguien en la sala, encantado de día de mañana poneros en contacto con la gente de Launchpad. La utilidad es el principal elemento que define la evolución de un token, ¿vale? Un token sin utilidades tiene un recorrido muy corto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pensad también que si alguien invierte en vuestro token, no en empresa como Ethicus, sino en token, esta gente es como si fuera inversor en vuestra empresa, ¿no? Como si estuviera en la bolsa. En cualquier momento se puede ir. Si no le dais suficiente valor, esa gente se va. Y si esa gente se va, el token cae de valor, ¿vale? La clave a largo plazo, la famosa regla de oro de Wall Street o de cualquier empresa con un activo líquido. Que el dinero que entre sea superior al dinero que salga. Y para eso siempre hay que estar pensando en el valor para la comunidad y para los usuarios. ¿Qué es el método Bush? ¿Vale? Que esto es un acrónimo que nos hemos inventado internamente en Bit2Me, pero que resume muy bien el cómo analizar un token. Un token tiene que tener 4 elementos, ¿vale? Para que sea lo suficientemente atractivo y sostenible a largo plazo. Buy pressure, es decir, que haya alguien, o sea, que haya elementos que inciten al usuario a comprar ese token en un momento concreto. Use pressure, que sea un token que idealmente pueda ser usado dentro de la plataforma. Es decir, que con ese token se produce un intercambio. Sell pressure, que sea un token que pueda, o sea, que en algún momento tenga algún incentivo de venta. Os pongo un ejemplo, porque esto puede parecer contraintuitivo y decir, oye, yo no quiero que nadie venda mi token. En modelos play to earn de gaming, si el token sube, a lo mejor sube tanto que está tan caro todo que no hay incentivo a que nuevos usuarios entren porque ya las barreras de entrada son tan grandes que luego ya hemos roto la comunidad y la capacidad de crecimiento. Entonces hay ciertos momentos que ya nos interesa que haya un poquito de venta del token.
Y finalmente la parte de hold pressure, de decir, oye, pues a los token holders que lleven X tiempo con nuestro token y no hayan vendido, pues incentivarles con descuentos, incentivarles con ciertos temas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a errores. Haremos los errores en 5 minutos y a partir de ahí preguntas de todo el mundo. Errores que he visto mucho. Primero, el tema del equity, que esté en manos de part-time founders, del equipo que no esté full-time. Error que se suele cometer, que es muy común. Segundo, que dentro de un proyecto, lo core del proyecto esté externalizado. O sea, si somos una empresa tecnológica y externalizamos la tecnología, será complicado. Si somos una empresa muy orientada a captar usuarios y todo lo estamos externalizando en términos de go-to-market, también tendremos poco recorrido. Solo founders, es decir, emprendedores únicos o con un equity no bien distribuido, también suele ser un indicador negativo de que algo mal puede estar ahí pasando. ¿Vale? Otro tema súper importante, el FOMO. ¿Vale? Esto pasa mucho a la gente que quiere invertir en proyectos cripto. No penséis en si esto va a subir, si esto va a bajar. Pensad a largo plazo, si donde estáis invirtiendo tiene valor, es diferencial, hay un buen equipo detrás, etcétera, etcétera. Siempre pensad a largo plazo. A corto plazo nadie regala nada. ¿Vale? Y este es el gran error que probablemente se ha cometido en esta industria. Pensar en forrarse a corto plazo, que esto es especulación, el trading. Entended muy bien la tecnología. Yo creo que los que estáis haciendo este máster por eso tiene mucho sentido, porque si entendéis bien el valor que aporta el mundo del Web3 a todo esto, entenderéis bien qué tiene sentido tokenizar, qué tiene sentido hacer un NFT, cómo eso puede revolucionar una industria en concreto, etcétera, etcétera. Y ahí va una recomendación mía, pero esto es una recomendación muy personal, muy personal, que es cuidado con invertir en proyectos de equipos totalmente anónimos. Yo no invierto, no me gusta invertir en nadie que no conozco. Y las 3 veces que lo he hecho, las 3 veces he perdido dinero. ¿Vale? Skin in the game. Ahora todos estaréis pensando en Bitcoin y demás. Evidentemente siempre hay una excepción, ¿vale? Pero no nos quedemos en la excepción. Yo quiero conocer bien al fundador. ¿Qué le motiva? ¿Por qué quiere hacer eso? Que alguien responda por mí. ¿Sabéis? Pero bueno, esto es una opinión muy personal mía. Luego, esto ya lo hemos visto. El Web 1, Web 2, Web 3. Evidentemente la tecnología cambia muchos elementos, ¿vale? Pero todos son negocios y personas. Y la historia, los errores de los emprendedores tienden a repetirse. ¿Vale? No vemos la parte de personas. Yo a veces me he equivocado viciándome por la tecnología, por la feature, la utilidad en concreta y por no analizar bien el equipo también he perdido dinero. No invertir en proyectos que no entendéis. También un error que he cometido y es un clásico, ¿vale? Aquí o bien analizadlo bien y hacer vuestra propia investigación, el do your own research que se le llama, o bien coinvertir con gente que entienda o asesoraros. Yo recomiendo diversificar más que centralizar la inversión en un único proyecto y sobre todo y lo más importante, ante todo, no solamente en esto, ante todo en la vida, humildad. Esta es una industria muy nueva. No hay, digamos, una fórmula mágica para la cual nos vamos a hacer ricos, vamos a lanzar un proyecto, va a tener éxito y demás. Es súper importante constantemente aprender, formarse, saber cómo funciona esta tecnología, saber quién hay detrás, cómo disrumpirá todo esto en la industria y sobre todo invertir dinero que estás dispuesto a perder, porque el 90% de las startups fracasan. Y ya con esto os dejo la pregunta definitiva y el tema del descuento que os he prometido y vamos a las preguntas. Yo cuando estaba en Encomenda, y esto lo vinculo a Bit2Me, que me decíais el por qué no invertimos en Bit2Me, hay una pregunta que yo siempre me hago cuando invierto en un emprendedor, que es la siguiente, ¿no? El emprendedor tiene que ser alguien que sea capaz de captar recursos. Cuando digo recursos me refiero a clientes, talento, inversores. El emprendedor es un cazador, ¿de acuerdo? Por eso el mejor indicador de que un emprendedor es buen cazador es su capacidad de atraer gente buena y buena gente al equipo. Entonces, la última pregunta que yo siempre me hago,
y con esto es la última reflexión que os dejo durante el día de hoy, para ver si invierto en un proyecto o no, es ver si a mí ese emprendedor me lo propusiera, si habría alguna opción de que yo lo dejara todo y me fuera 100% a trabajar con ese equipo. Si es un claro sí, yo personalmente invierto. Lamentablemente yo no conocí en persona a Leif y Andrei, los cofundadores de Bit2Me, allá en 2017 cuando los analizamos en Encomenda. Si los hubiera conocido en ese momento, probablemente hubiera visto que eso era así y hubiera invertido en Encomenda. Por suerte los he acabado conociendo este año y como esta respuesta sigue siendo sí, he decidido unirme a Bit2Me desde febrero de 2022. Por eso sigo aquí, estoy súper contento y estoy motivadísimo a contribuir a tanto al Web3 MBA como a Bit2Me como a todo el ecosistema. Esta ha sido la sesión, ¿vale? Hemos visto la parte de errores, la parte de frameworks y esa reflexión final. Hay una segunda parte que es solo para alumnos del Web3 MBA que probablemente tenga lugar el 3 de noviembre, aunque estamos pendientes de confirmar fechas, ¿de acuerdo? Estad atentos a los canales del Web3 MBA para acabar de definirlo. Ahí haremos sesiones privadas con preguntas, elevator pitch con proyectos, haremos algo mucho más dinámico, no habrá presentación, será todo conversación, grupos más reducidos, ahí podréis hablar todos como y cuando queráis y hay espacio para apuntarse, porque evidentemente todavía no lo hemos anunciado, pero será algo bastante exclusivo. Otro tema también, los que estáis en este webinar, tenéis este enlace, ¿vale? Con un 10% de descuento al curso. Caduca en 48 horas, ¿vale? Este es el tipo de formación que intentamos dar en Web3 MBA. Como veréis, no es algo de seleccionar un token X, invierte en Y. Es entender bien esta industria, es entender bien cómo esto va a revolucionarlo todo, es entender bien los básicos, para que el día de mañana el que quiera emprender pueda emprender, el que quiera invertir pueda invertir, el que quiera potenciar su desarrollo laboral pueda hacerlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Entonces, si os parece, damos paso a un par de preguntas a nivel los que alcéis la mano, ¿vale, Jordi? Te tengo ahí en mente, no te preocupes. Dejo aquí el descuento para los que queráis apuntarlo, incluso si hay alguno que quiera hacer ya alguna compra, pues que lo pueda hacer. ¿De acuerdo? Y en paralelo también iremos contestando las preguntas del chat. Nos hemos alargado un poco, pero bueno, le daremos hasta las 8:10, si os parece bien, para ir haciendo y resolviendo todas esas dudas. Jordi, dispara. Sí, muy buena la clase, gracias. Mira, yo te quería preguntar sobre la financiación. Hay un modelo que me interesa, que no has comentado, que no sé, supongo que, bueno, no sé cómo encaja, bueno, encaja. Hablo del crowdfunding para financiar proyectos con donaciones pequeñas de usuarios y de este modelo, no sé si lo vais a desarrollar o lo tenéis en Esto cuenta y cómo... os cuento porque además ¿Sí? no como... ¿Lo vais a enseñar? No Es lo como... que... No, te explico ahora, es muy Vale. sencillo, es muy sencillo. Mira, porque además, como Bit2Me no, pero como Encomenda tengo mucha relación porque hemos coinvertido con varios crowdfundings, ¿vale? A nivel crowdfunding, pros y contras, ¿vale? Pros, funciona muy bien con proyectos B2C donde el inversor puede acabar siendo, digamos, usuario o cliente de ese producto. Ahí funciona muy bien el crowdfunding. Funciona bien también crowdfundings verticalizados. Por ejemplo, no sé, hay crowdfundings de real estate, hay crowdfundings de health tech, ¿sabes? Entonces, en ese tipo de crowdfundings, la gente que suele estar invirtiendo en esos proyectos entiende muy bien la industria. Entonces, tener en tu cap table o en tu empresa gente que conoce ese sector aporta mucho. ¿Qué es lo único malo a día de hoy en un crowdfunding como emprendedor? ¿De acuerdo? Si tú tienes 250 personas que han invertido en tu proyecto, esto significa que el día de mañana, cuando haya que tomar ciertas decisiones, donde haya que votar, tendrás que poner de acuerdo a 250 personas. Y hay historias en algunas startups de ciertos dramas donde eso no se ha producido. ¿De acuerdo? Entonces, para invertir yo lo veo una muy buena solución. Muy buena solución. Y de hecho, esto que hemos visto hoy aplica perfectamente a un crowdfunding en cuanto a invertir. Como emprendedor, yo seleccionaría crowdfundings buenos
que tienen muy bien gestionado la parte de governance, es decir, de alineamiento entre los socios, que solamente vote uno, etcétera, etcétera. Y me iría a los crowdfundings mejores o bien de cada vertical o de cada geografía. Marichu, dispara. Hola, gracias. Mira, yo estoy ahora mismo levantando capital, ¿vale? Quiero construir un exchange centralizado y una blockchain. De hecho, ya estoy en comunicación con Bit2Me, con algunos miembros de Bit2Me, de la dirección, de hecho, con Antonio Garrido, no sé si nos acompaña, creo que sí, me ha invitado él. Pero tengo una duda, ¿no? Yo he estado leyendo, porque claro, el crowdfunding, como dice el compañero, puedes levantar capital, pero levantas hay muchísimos usuarios, ¿no? Muchísimos inversores que pueden entrar. Entonces, yo quiero ser un poco más selectivo a la hora de los inversores y he estado leyendo hoy sobre las notas convertibles. Entonces, quería saber un poquito si los venture capitals entran en este tipo de fases y con No notas. hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? La nota convertible es algo que hace un par de años no se solía utilizar, pero cada vez más. Eso sí, una nota convertible donde haya una valoración de capitalización máxima con un descuento. Con esos dos elementos, digamos, la mayoría de VCs, hay VCs que no les gusta, pero la mayoría de VCs y Business Angels lo hacen. 100% de acuerdo, es mejor tú escoger qué inversores quieres a qué te pueda invertir cada uno, eso por supuesto. Me gustaría añadir también que se me ha ocurrido la idea de no incluir un descuento, ¿vale? Porque tengo un incentivo que se me ha ocurrido, una idea, y es en el pacto de socios o pacto parasocial, incluir una cláusula en la que no haya dilución de esas acciones, de las acciones que él reciba, ¿entiendes? Algo jugoso para que... No, pero esto si quieres, no sé si estás apuntado al web, porque esto da para una conversación de media hora, porque las convertibles se puede, toda la parte legal es muy complejo y hay que verlo bien, ¿vale? Temas de antidilución y demás no lo recomendaría para nada. Esto si quieres, en la sesión que haremos para alumnos la semana que viene lo vemos, porque es muy, muy concreto. A lo mejor tienes un caso muy definido, que estás pensando en un tipo de socio concreto y tal. Si yo te doy un ejemplo genérico, a lo mejor la podemos estar liando un poco. Si quieres, hacemos un one-to-one semana que viene y lo vemos. Me parece bien, gracias, te lo agradezco, porque sí que es No, verdad que tengo ya algunos inversores posibles y además incluso una firma legal a nivel mundial como es Baker McKenzie con la que estoy tratando de cerrar un presupuesto. O sea que, por eso perfecto. he asistido, porque como eres miembro de un Venture Capital, quería saber cómo piensa un Venture Capital. Pues tal cual, sí, sí, la mayoría lo hacen. Mira, hay una pregunta aquí interesante que nos hacen por el chat respecto al tema del B2B, fintech y demás. Sí, yo soy muy fan del B2B. B2B es empresas que venden a empresas. De hecho, yo vengo más del mundo B2B que el B2C, que es vender a consumidor final. Y que creo que se puede disrupcionar muchísimo, pero muchísimo, el mundo DeFi y fintech con protocolos, ¿de acuerdo? A la hora de analizar este tipo de plataformas, más a nivel B2B, hay que pensar muy bien en el go-to-market, ¿no? Porque no es, oye, yo voy a la empresa, voy a vender y ya está. Hay que pensar bien en cómo montar la máquina de ventas, quién hace el prospecting, quién hace el closing de la etapa comercial, cómo es el contenido que se hace para venta, cómo se define bien el precio, cómo se hace una estrategia de una vez estando dentro de ese cliente, darle valor para intentar aumentar el ticket medio de ese cliente. O sea, yo os diría, en B2B, en empresas que venden a empresas, entender muy bien la estrategia de go-to-market. Eso es clarísimo. Hay que tener un playbook de ventas 100%, pero 100%. Y si no lo tiene, empezar a trabajar en ello. Eso es crítico. Yo estoy inmerso en un proyecto donde mezclaremos coworking, realidad virtual, formación online, tokenización. Para contactar conmigo, como os digo, la semana que viene para los alumnos tendremos una sesión y probablemente, como veo que hay mucha gente que le está interesando eso de los one-to-ones, a lo mejor hasta hacemos algún tema, digamos, ad hoc para proyectos y startups, ¿vale? Que veo que hay bastante gente con proyectos, pero bueno, esto mis compañeros del Web3 MBA nos dirán. Nadie conocía a los dueños de Plants vs. Undead y la gente se hizo de oro. Sí, yo invertí en Plants vs. Undead, gané dinero durante las primeras semanas y palmé mucha pasta. Fue una de esas empresas donde perdí mucho dinero, primero por dejarme llevar por el FOMO.
Segundo, por no conocer al equipo. Y tercero, por no entender la propuesta de valor. Por eso ya no invierto en ese tipo de proyectos. O sea, tú miras un Plants vs. Undead, miras, por ejemplo, un Social Games, un Metasoccer, un Games for a Living, y es totalmente distinto. En un caso no sabes nada y en otro caso pues tienes un equipo con experiencia en el sector, que ya ha emprendido antes, que ha vendido empresas antes, que son súper transparentes a la hora de explicar muy bien el roadmap, que constantemente hablan de cómo van a hacer la parte de monetización, que es gente que da la cara. Es comparar peras con manzanas. Sí, sí. Para una persona que no tenga conocimiento alguno de blockchain y Web3, ¿es recomendable el curso? Por supuesto. De hecho, está pensando para gente que tenga, o sea, que quiera hacer esta transformación. Ya lo hemos pensado, es tu producto de una manera mucho más pausada que otros productos formativos que hemos lanzado, precisamente para eso, para que se inicie en Web3, entienda bien las bases, entienda bien hacia dónde va esta industria y a partir de ahí se pueda especializar en diferentes verticales o dimensiones que le puedan ser interesantes. Más vale ser cola de león que cabeza de ratón. Bueno, esto depende un poco del momentum vital de cada uno. O sea, hay gente que prefiere ser torso de cabra y también es una opción válida. Lo importante ahí es que esté muy alineada vuestra visión de lo que queréis hacer con lo que hagáis, ¿vale? Independientemente de si invertís o si emprendéis un proyecto. ¿Cómo verificamos que en el modelo económico del token del proyecto la distribución es real? Esto, yo no soy un experto en todo lo que es la parte de analítica de chains y demás, os soy súper franco. ¿De acuerdo? Seguramente creo que hay un módulo donde se habla de la parte de tokenización, análisis de datos on-chain y demás. Te recomendaría, si hay algún ejemplo de ese módulo en la parte gratuita del curso, pues verlo. O formarte en nuestra Academy, que también tenemos una Academy con varios fields formativos ahí, pero te recomiendo que eso lo veas con un especialista porque a nivel de analítica on-chain no soy un experto, os soy totalmente transparente. Enviarnos la presentación. La presentación quedará colgada, de hecho estoy ahí incentivando a ver si el vídeo lo podemos dejar subido online para que podáis acceder a él. Y a lo mejor os sorprendemos con alguna pequeña sorpresa a raíz de esta presentación que estamos haciendo. ¿Qué tan importantes son los tokenomics en un proyecto? Pues muy importantes, porque al final, como decía, es un tema de incentivos. Si los incentivos están mal planteados, los comportamientos de los usuarios no están alineados y con ello se genera que el proyecto sea sostenible solamente a corto plazo. Vale. Me gustaría saber tu opinión de las ICOs en el bear market. Personalmente, yo os diría, el bear market tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo malo es que ha afectado evidentemente a muchos proyectos, hay gente que ha perdido dinero, compañías que lo van a pasar mal, pero también representa una buena oportunidad para que las empresas que lo han hecho bien salgan fortalecidas, demuestren el valor real de lo que ofrecen y por ello ICOs en proyectos que tengan sentido, con buen equipo, con buen roadmap y demás, como un Games for a Living, por ponernos un caso, que justo lanzamos la ICO, ojo, de nuevo, no es una recomendación de inversión, pues tiene sentido, por supuesto. LICO es la Initial Coin Offering, es el lanzamiento de una venta pública de tokens. Y el precio, pues es el precio del token como tal. Así ya lo habéis contestado. Me gusta porque os contestáis mucho entre vosotros y la verdad que esto mola mucho a nivel comunidad. Salidas web 3, clarísimamente. Hacemos un par de preguntas más y con esto lo dejamos. Yo creo que esta es una industria que va a cambiar bastantes paradigmas, no solamente de los proyectos que saldrán, sino del tipo de profesiones que saldrán. Yo creo que en la parte de análisis de datos cambiarán muchísimas cosas. En marketing
con todos los proyectos que hay a nivel DeFi, wallets anónimas y demás, va a ser creo yo, puedo estar equivocado, pero una barbaridad las nuevas profesiones que saldrán ahí a nivel de marketing, producto y tecnología. Lo doy por evidente. La gente de diseño, todo lo que es diseño de NFTs, también con un poco de conocimiento de la parte tecnológica, pues puede estar muy bien. Sí, sin ninguna duda. De hecho, fijaros que yo venía del mundo web 2 y me he metido en Bit2Me. ¿Por qué? Pues porque confío verdaderamente en esta industria. Y como última pregunta, ¿cómo sabes cuándo tienes que salir de una inversión? Esta es una muy buena pregunta y si queréis dejamos esto para el final. Al principio de la sesión os comentaba que una cosa es el token y otra cosa es la compañía, ¿vale? El token puede ir mejor, puede ir peor y demás, pero si tenéis dudas de la empresa en cuanto a decisiones estratégicas que se están tomando, en cuanto a cambios de equipo, en cuanto a propuesta de valor, ahí es cuando tenéis que pensar en salir. No sé si el token sube, baja. Yo soy muy fan de los fundamentales, también porque vengo del mundo startup y de invertir en el mundo de Venture Capital. A lo mejor si fuera un trader de bolsa os diría todo lo contrario. Pero yo creo que esta industria es a largo plazo. Hay que entender muy bien lo que hay detrás. Hay que entender muy bien las decisiones estratégicas que toma una compañía y en base a eso, si hay algo que no te inspira confianza, tomar la decisión que el corazón dictamina. Es verdad que todo lo que os he explicado es muy racional, pero como reflexión que os comentaba antes, esto va de personas y si no confiáis en las personas y en las decisiones que estás tomando en un proyecto, ahí suele ser el momento de empezar a replantearse la inversión. Vale, perfecto. Lo dejamos por hoy, ¿no? Ya. Sí. Lo dejamos por hoy. Ya de nuevo recordaros que tenéis el tema del descuento, ¿vale? Esto estará para las próximas 48 horas. Lo vamos a mantener ahí. También un tema importante, porque entendemos que a lo mejor hay dudas que han quedado del máster, de oye, si hablaremos de esto, hablaremos de lo otro y demás. Tenemos un equipo de expertos, ¿vale? Que los tenéis a disposición para resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? En ese proceso de, oye, pues ir a la cama, dar una vuelta, si compro el máster, no hago la prueba gratuita, hago esta formación y demás, podéis siempre acudir a un experto, ¿vale? Tenéis un botón ahí en la página inicial para preguntar y resolver todas las dudas que queráis antes de tomar esa decisión y siempre podéis ir a la prueba gratuita y echarle un vistazo antes, eso por supuesto. Y ya está, ya me callo, Marc. Pues nada, muchas gracias, Mario. La verdad, contigo no hace falta ni moderar, porque ya moderas tú el chat y todo. Así que a mí me encantan las charlas, espero que a nuestros alumnos y a los que no son alumnos también. Simplemente comentaros lo del descuento que ya os ha dicho. Tenéis lo de un experto, por si tenéis cualquier duda lo podéis hablar con ellos. Y deciros que esta ha sido la primera drop. Me ha parecido muy interesante y que vamos a hacer muchas más. Así que nada, el código, para que lo sepáis, es Web3Live10. ¿Vale? Aunque lo tenéis ahí por escrito. Pues nada. No me llevo ningún referral ni nada, apuntaros porque si os ha gustado esta sesión, vamos a impulsar más este tipo de charlas con alumnos y como os decía, en los próximos días haremos algo un poquito más privado para los que tengáis proyectos, si tengáis dudas, pues poder comentar un poco la jugada internamente con dudas mucho más concretas y específicas de cada proyecto. Vale. Genial, genial. ¿Cuándo podremos ver el vídeo? ¿Cuándo lo bajaréis? Ya no estás poniendo presión, Jordi. No os preocupéis, yo creo que la semana que viene, el lunes o martes, lo tendréis disponible en la comunidad para todos y podéis ir a hacer preguntas en Discord, que todo esto para la sesión privada las anotaremos todas. Estupendo. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. gracias. Pasar muy buen día. Y que tengáis buen día. Gracias, Mario. Gracias a todos por venir. Hasta luego. Adiós, chao.